En la clase de hoy vamos a romper los paradigmas de todo lo que nos han enseñado los matemáticos y a mostrar que todo no es más que una conspiración en la que no han hecho más que mentirnos. Y las derivadas parciales no solo no están bien definidas, sino que no son tensores. Es decir, la derivada parcial de un tensor no es un tensor. ¿Qué quiere decir esto? Pues quizá en nuestro día a día nada, pero cuando nos ponemos a analizarlo, la derivada parcial de un vector, que también es un tensor, ¿realmente es un vector? Ya lo veremos. Para esto, vamos a estudiar un espacio que les he estado prometiendo una y otra vez a lo largo del curso que íbamos a estudiar y nada más no les cumplía. Ahora sí, ya les voy a cumplir. Y esta es la primera de dos clases en las que vamos a estudiar este espacio que se llama el plano tangente a una superficie. Entonces, ¿qué es el plano tangente a una superficie regular? En la clase vamos a ver el plano tangente y vamos a primero definir a los vectores que viven en este plano tangente. Para esto, recordemos que necesitamos definir a una parametrización de la superficie y a esta parametrización le corresponde una curva que va a ser nada más y nada menos que la aplicación phi en el punto P de la superficie. Muy bien, entonces un vector tangente a la superficie regular S es un punto P, en un punto P, perdón, es un vector de la forma A', 0, donde alfa es una curva regular definida en un intervalo muy específico, que es un intervalo menos epsilon, epsilon, a R3. Es decir, y aquí es donde todo empieza a hacer sentido. Estas dos últimas clases de la sección de introducción a la geometría diferencial de curvas y superficies son en las que todo va a empezar a hacer sentido. Porque yo sé que quizá ustedes dirán, bueno, oiga, ¿y para qué me va a servir todo esto de longitud de arco y parametrización por longitud de arco y curva regular, superficie regular? Bueno, para empezar vamos a ver, y va a quedar claro al final de la clase del viernes, que todo el cálculo, por lo menos en R2, lo podemos ver como funciones diferenciables sobre el plano tangente y sobre superficies. Porque para que exista un plano tangente debe haber una superficie a la cual es tangente. Entonces, hacer cálculo en R2 es el equivalente a hacer cálculo sobre una superficie regular. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué va a ser importante la parametrización por longitud de arco? Ya lo veremos en la siguiente clase. Lo que es importante ahorita es que se acuerdan que nosotros definíamos a una curva regular que iba desde un intervalo hasta R3. Bueno, ahorita estamos tomando un intervalo bien específico que va a ser menos epsilon, epsilon. Yo no sé ustedes, pero esto a mí me recuerda a la bola de radio epsilon alrededor del punto P. Ahora, esta curva debe ser regular. ¿Por qué debe ser regular? Y aquí, como les digo, es donde todo empieza a tener sentido, porque queremos que su derivada en cero sea distinta de cero. Una curva regular era aquella cuya derivada respecto a su parámetro siempre existía, siempre era distinta de cero. En particular, queremos
que esta curva, como es regular, su derivada en 0 va a ser diferente de 0. Por lo tanto, tiene sentido definir a la derivada de esta curva regular en el punto 0. ¿Por qué me interesa el punto 0 de la derivada de esta curva regular? Porque yo puedo definir el centro de mi intervalo que va de menos epsilon a epsilon como 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que epsilon es mayor que 0. Si epsilon es mayor que 0, menos epsilon es menor que 0, y entonces el 0 queda dentro de mi intervalo. Y no solo queda dentro de mi intervalo, sino que es el centro de mi intervalo. Entonces, la curva en ese punto, en el punto 0, es de particular importancia. Y sabemos que la derivada, la primera derivada de mi curva regular era su vector tangente. Entonces, el vector tangente de mi curva regular en el punto 0 de este intervalo no va a ser otra cosa que mi vector tangente a la superficie S en el punto P. ¿Por qué en el punto P? Porque yo voy a definir a mi punto P justamente como el punto 0 de mi curva regular definida en este intervalo. Es decir, P va a ser el centro de este intervalo. Entonces todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque si esta curva regular está definida en un intervalo del cual P es el centro, pues si yo tomo la derivada de esta curva regular, voy a tener un vector tangente a este punto. Sin embargo, esta curva alfa, vive en R3. Y sabíamos que mi superficie es un subconjunto de R3. En particular, si pedimos que mi punto esté en la superficie, la curva pasará por el punto, por construcción, y por lo tanto, mi curva estará contenida en la superficie. No quiero decir que esté totalmente contenida, pero sí estará contenida en la superficie. Por lo menos un pedazo de esa curva. Ahora, yo bien puedo definir una curva que esté totalmente contenida en la superficie y que al mismo tiempo su punto, su derivada en el punto 0 o la curva evaluada en 0 sea mi punto P. Entonces, esta curva me va a servir para definir al vector tangente, no en general a P, sino justamente en la superficie que me interesa. Entonces, definimos formalmente un vector tangente a la superficie regular S en el punto P como la derivada de la curva regular alfa en 0, donde alfa está definida en el intervalo menos epsilon a epsilon y la definimos como I, que va desde I hasta R3 y cumple las siguientes características. Recuerden que mi curva está parametrizada. Entonces, mi curva está en función de un parámetro. Mi parámetro 0 es el centro de este intervalo. Y ahí, esa curva equivale al punto P de la superficie. Solo quería dejar eso claro. Esta curva debe cumplir con estas características y en particular
su derivada con respecto a mi parámetro debe cubrir ciertas características para que yo la considere el vector tangente a la superficie en el punto P. La primera es que, es lo que les decía, la curva debe estar contenida, debe estar en la superficie para todo el parámetro del intervalo. Entonces, imagínense que yo tengo aquí mi superficie. Yo, como les había dicho, y aquí tengo mi punto P, yo podría, sin más, definir una curva de esta manera. De tal forma que alfa 0 fuera P y no tendría ningún problema. Y obviamente su vector tangente, es decir, alfa prima de 0, pues va a ser un vector tangente a P. Pero en realidad será un vector tangente a la superficie. No, va a ser un vector tangente a P, pero a mi curva. En cambio, a mí me interesa una curva que esté definida, que esté totalmente contenida en la superficie. De esa manera yo puedo garantizar que el vector tangente que corresponde al 0 y por lo tanto a P será el vector tangente a la superficie en el punto P. La segunda característica, justamente, es que mi curva evaluada en 0, es decir, en el centro del intervalo, corresponda al punto P de la superficie. Esas son las dos características muy naturales que yo le voy a pedir a mi curva parametrizada alfa para que su derivada con respecto al parámetro evaluada en el centro del intervalo corresponda con el vector tangente a mi superficie en el punto P. Ahora, esto nos permite definir ya con toda propiedad el plano tangente. El plano tangente a mi superficie en el punto P será entonces el conjunto de todos los vectores tangentes a la superficie en el punto P. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas curvas que pasan por P y a lo mejor no todas las curvas tendrán el mismo vector tangente. ¿O sí? Ya lo veremos un poquito más adelante. Y veremos que dependerá más que nada de la dimensión en la que estemos trabajando. Por ejemplo, regresemos a nuestra superficie, que es un poco obvio, pero para ser más obvios, está en R3. Aquí yo puedo escribir a mi punto P en la superficie. Y a una curva que pasa por P. Esta tendrá a su correspondiente vector tangente. Pero ustedes me dicen, oiga, profe, yo encontré otra curva que pasa por P, pero que justamente su vector tangente es perpendicular al vector tangente de la otra curva. Ah, bueno, pues ya hay dos. En este caso, solamente hay dos vectores tangentes. Y estos dos vectores tangentes son los que van a definir al famosísimo y hasta ahora definido plano tangente a la superficie en mi punto P. Escribimos al plano tangente en P a la superficie S
de esta manera. Ahora, mostrar que el plano tangente es un plano, valga la redundancia, es equivalente a mostrar que es un espacio vectorial de dimensión 2 y que es un subespacio de R2. Esto es muy importante. ¿Por qué? Para empezar, es en sí mismo un espacio vectorial. Ahorita, geométricamente es muy fácil verlo porque es un plano, porque es de dimensión 2. Si estuviéramos trabajando en R4, ya no sería un plano tangente, sería un hiperplano, porque se estaría en dimensión, tendría 3 dimensiones. Pero cuando trabajemos en variedades, ya tendrá n dimensiones y entonces va a ser un espacio vectorial de dimensión n, que será subespacio de Rn. Y a cada variedad le vamos a poder asignar ya no le vamos a poder llamar plano, pero le podremos llamar un espacio tangente. Y en el espacio tangente, que como estamos viendo en este momento, es un subespacio de Rn, en este caso R2, pues ahí sí sabemos hacer cálculo. Muy bien. Ahora, la pregunta importante es quiénes son los vectores de la base del plano tangente. Y esto es lo que les he estado prometiendo a lo largo de todo el curso. Los vectores de la base del plano tangente, y esto va a cambiar la manera en la que ven las derivadas parciales de una función. La clase de hoy va a cambiar la manera en la que ven las derivadas parciales en general. Pero esta parte va a cambiar cómo ven las derivadas parciales de una función. Los vectores de la base del plano tangente los podemos definir de la siguiente forma. Si S es una superficie regular y phi es una parametrización de un abierto U, es decir, una parametrización local de mi superficie, de tal manera que alfa prima de 0 es un vector de mi plano tangente, donde phi aplicada sobre Q, tal que Q es un elemento de mi abierto, me da a P, con P un punto de mi superficie. Escribimos a phi inversa de mi curva regular parametrizada igual a U de t, V de t. ¿Qué es esto? Sencillo. Recuerden que mi curva parametrizada no era más que una aplicación que convertía cada entrada de mi vector en una función de mi parámetro. Lo que yo quiero ahora es, yo sé que a un punto P de mi superficie le corresponde alfa evaluada en 0. Eso es lo que yo sé, por cómo definí a mi vector tangente. También sé que de acuerdo a mi parametrización de la superficie, mi parametrización aplicada en Q, Q de un abierto, era igual al punto P. Entonces, phi
de Q va a ser igual a mi parametrización, a mi curva parametrizada en 0. Hasta ahí ningún problema. ¿Qué es lo que me interesa en realidad? Q es un elemento de mi abierto. Entonces, está dado por estas coordenadas. Estas coordenadas no están parametrizadas de ninguna manera. Es decir, yo no tengo ninguna manera de saber cómo cambian U y B con respecto al parámetro de alfa. Lo único que yo sé es que P se corresponde con alfa evaluada en el parámetro t igual a 0. Ahora yo quiero saber cómo escribir a mis coordenadas de Q como función de los de alfa. Fácil. Simplemente le aplico la inversa de la parametrización a esta ecuación de los dos lados. Y bueno, de este lado ya no me dio espacio para escribirlo. Aquí es la identidad. Y me queda que un punto Q del abierto va a ser igual a alfa de 0. Si lo quiero escribir de manera más general, es decir, si yo quiero cualquier punto Q de mi abierto, no me interesa el Q que le corresponde a P, sino un Q que le corresponda a cualquier punto de mi superficie, pues simplemente tomo phi inversa de mi curva regular parametrizada del parámetro T que le corresponda a ese punto. Y listo. Eso me da a mis coordenadas del abierto en términos del parámetro de alfa. Entonces, las coordenadas del vector tangente en la base de mi parametrización, que si se acuerdan, habíamos ya definido en la clase pasada los diferenciales de mi parametrización con respecto a la base de mi abierto. Estoy afirmando aquí que sus componentes, es decir, las coordenadas de mi vector tangente, no van a ser otras que la derivada de la primera coordenada de mi abierto con respecto al parámetro t, evaluada en 0, y la derivada de la segunda coordenada de mi parámetro, de mi parametrización, que es b, con respecto al parámetro de alfa, evaluada en 0. Vamos a ver qué es esto un poco más claro. Y vamos a demostrarlo. Por la definición de alfa, que es curva regular, tenemos, que es lo que les había dicho, que alfa de t es en realidad phi aplicada en u de t, b de t. Lo que implica claramente que si yo derivo ahora a alfa, es decir, si yo quiero el vector tangente de esta curva y además lo quiero evaluado en 0, es decir, quiero el vector tangente a la superficie en P, tengo primero que derivar a mi aplicación, a mi parametrización phi, y luego evaluar a mis coordenadas en el parámetro t igual a 0.
Vamos a ver qué es esto. Bueno, tengo que derivar primero a phi usando la regla de Leibniz. Para derivar a phi, debo hacerlo con respecto a sus coordenadas, es decir, phi derivada con respecto de u, evaluada en esto de aquí, y esto de aquí es q, producto con la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro es la derivada de u con respecto al parámetro t, evaluado en cero, porque es lo que estoy buscando. Y lo mismo para la otra entrada, que es la derivada de phi con respecto a la otra coordenada, que es b, evaluada en el punto q, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de b, con respecto al parámetro t, evaluada en el parámetro t igual a 0. Y aquí es el vector tangente a la curva alfa en el punto, en el parámetro t igual a 0, que no es más que el vector tangente a P en la superficie S. Hay que darnos cuenta de que podemos escribir esto de otra manera para que se parezca a una combinación lineal. Si se dan cuenta, esto de aquí ya tiene la forma de los escalares de una combinación lineal, porque esto es lo único que tiene índices. Pero vamos a hacerlo para que quede todavía más claro. Voy a volver a escribir esto, pero lo voy a hacer con notación de índices. Simplemente estoy reescribiendo lo de la diapositiva pasada. Y ahora sí, en notación de índices. La parcial con respecto a las coordenadas A, es decir, a la base A, de phi evaluado en Q. Recordemos que Q es un punto de mi abierto y por lo tanto no va a tener las mismas coordenadas que el punto P, es decir, no va a tener las mismas coordenadas que phi. Por eso lo estoy poniendo como Q alfa e alfa. Y voy a multiplicar esto por la derivada con respecto al parámetro de cada U alfa evaluado en cero. De aquí yo puedo sacar el escalar sin ningún problema porque phi es una función lineal, porque es una parametrización, y me queda la función phi evaluada en los elementos de la base. Esto, como sabíamos, lo habíamos escrito como el covector phi alfa. Esto simplemente elijo escribirlo acá, porque esto ya es un escalar. Y esto es la parte que me está haciendo un poquito más de ruido. ¿Por qué? Porque dense cuenta que esto es una función, es decir, un covector que ya fue evaluado en un vector. Entonces yo puedo hacer este producto. Este de aquí que ya es un escalar, producto, mi operador diferencial, producto punto, mi covector evaluado en Q. Y esto ya tiene un poquito más de forma. Vamos a escribir a este escalar, que no es otra cosa más que la derivada de cada componente con respecto al parámetro t y evaluado en cero, como xa. Y entonces la expresión para los vectores tangentes se me simplifica un montón y se convierte en alfa prima de 0, x alfa
la parcial de alfa, XA, la parcial de A de phi evaluada en Q. Hay que darnos cuenta de algo, que yo puedo separar esto de otra manera. Recordemos que phi de Q es P y alfa de 0 también es P. Entonces, phi de Q es alfa de 0, que es igual a P. Entonces, X de P es lo mismo que X de alfa 0, que quiere decir que X de 0 es igual a alfa prima de 0. Ahorita vamos a ver quién es este X gorda. Todavía no lo he definido. No sé por qué lo puse antes. Ah, ya. Esto de aquí, yo lo puedo escribir como X, este operador o esta función, como le quieran llamar, evaluada en 0, es igual a mi vector tangente de 0, que no es otra cosa más que esta parte actuando sobre phi de Q. Es decir, dense cuenta de algo bien importante. Recuerden que phi de Q era P. ¿Qué pasa si yo lo escribo de manera un poco más general y me olvido de Q? Pues ya no puedo decir que phi sea igual a P, ¿no? Porque pues eso no tiene ningún sentido. Pero tampoco puedo decir quién es este vector tangente. O sea, ¿a qué punto es tangente? Simplemente puedo decir que es la derivada de alfa. Y la derivada de alfa la puedo escribir como esta X actuando sobre una función phi, y no va a ser otra cosa más que XA parcial con respecto a de phi. Si ahora yo vuelvo y le pongo aquí la Q iría de nuevo aquí adentro, y esto otra vez se vuelve de 0. Ah, pues ya otra vez, esto es el vector tangente a P. Pero si quito de nuevo la Q, tengo una expresión para la derivada total de phi, de mi parametrización phi. Y yo no sé ustedes, pero esta expresión que además corresponde con la derivada de la curva regular, se ve muy parecida a una combinación lineal. De hecho, si tomamos a estos que son escalares como escalares y a estos como vectores, los elementos de la base de esta combinación lineal son las derivadas parciales de phi. ¿Por qué tiene sentido? Porque phi es una función lineal. Y los operadores lineales, los operadores diferenciales son funciones lineales.
Y se acuerdan que una función lineal aplicada sobre otra función lineal era básicamente un covector actuando sobre otro covector, y eso nos daba un elemento del espacio dual actuando sobre un elemento del espacio dual, lo que lo convertía en un elemento del espacio dual doble, y el espacio dual doble era el espacio vectorial. Entonces, esto de aquí es un vector. Por lo tanto, estos son los vectores de la base de el espacio vectorial de las derivadas de phi prima, de phi, perdón. ¿Y dónde viven las derivadas de phi? Pues en el plano tangente a la superficie. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer yo ahora es evaluar a mi derivada en algún punto Q para que ya todo tenga una forma concreta. Y ya estoy definiendo un plano tangente específico a un punto y por lo tanto un espacio vectorial, del cual las derivadas parciales de phi evaluada en Q son los vectores de la base. Muy bien. Entonces podemos escribir a la derivada de phi como esta expresión de acá. Y las derivadas parciales de phi, claro, cuando están aplicadas en el punto P, Q, bueno, Q, que es el que está en el abierto, forman una base para el espacio vectorial que es el plano tangente a P de la superficie. Y podemos escribir a los vectores del plano tangente a P en la superficie como una simple combinación lineal de las derivadas parciales de la parametrización phi para cualquier punto de la superficie. Es decir, este de acá es la derivada de phi. Si yo quiero el vector tangente a P, pues como yo sé que phi de Q es P, simplemente tomo phi prima de Q. Y phi prima de Q vive en el plano tangente. Entonces, mi vector tangente, mis vectores tangentes a P en la superficie son de esta forma. Y los vectores de la base no son otros más que las derivadas parciales. Ah, pero otra cosa, ¿qué queríamos demostrar? Que sus componentes, es decir, sus coordenadas, siempre iban a ser U'0, B'0. Pues eso ya es casi irrelevante, ¿no? Porque estos de aquí son sus coordenadas y estos son esto de acá. Y estos son cada uno de estos, ¿no? Entonces, dense cuenta de algo bien importante. El plano tangente es un subespacio de R2. Si yo puedo encontrar unas derivadas parciales que se correspondan
con la base canónica de R2, entonces el plano tangente es R2. Y la base de R2 son las derivadas parciales de esa parametrización. De ahí es lo importante de esa parametrización. ¿Por qué? Porque esa parametrización para alguna curva es la base de R2. Entonces R2 en realidad no va a ser otra cosa más que el plano tangente de alguna curva. De alguna superficie, perdón, regular. Ahora, hay algo que quiero aclarar y que es lo que nos va a llevar el resto de la clase, pero se va a ir rápido, lo prometo, y es que hemos estado haciendo todo mal, pero la culpa, como siempre, no es mía, sino de los matemáticos. Hasta este momento hemos estado escribiendo los operadores diferenciales parciales como contravariantes. Oigan, pero yo les acabo de decir que son funciones lineales y que las funciones lineales todos sabíamos eran covectores. Pero pues, ¿qué está pasando? Si las funciones lineales son covectores y los operadores diferenciales parciales, hemos estado diciendo que los operadores diferenciales desde el principio del curso son funciones lineales y las funciones lineales son covectores, ¿por qué hemos estado escribiendo a los diferenciales parciales de forma contravariante? Ah, la razón simple y sencilla es porque no quería que se perdieran en la notación. La razón real es porque a pesar de que no quiero que se pierdan en la notación, las derivadas parciales de un vector o de un campo vectorial, que es una función evaluada en vectores y que da vectores, no están bien definidas. Esta definición que vimos no está incompleta. Digo, no está completa. Y es lo que vamos a ver a continuación. Les decía que los operadores diferenciales son funciones lineales. Y esto las convierte en covectores. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque la matriz jacobiana que vimos no es otra cosa más que la matriz o la representación matricial de la matriz cambio de base, que nos lleva de gamma a beta. Pero la matriz jacobiana es las derivadas parciales con respecto a una base de un vector que está con respecto a otra base. Es decir, es el gradiente de un vector. Pero, como nosotros le escribimos, el rango de esto es 2,0. Es decir, es 2 contravariante. Y nosotros sabemos que una matriz de cambio de base es necesariamente uno covariante, uno contravariante, porque actúa tanto en covectores como en vectores. Entonces, si la matriz jacobiana es una matriz cambio de base, tendría que ser de rango 1 covariante, 1 contravariante. Y como nosotros lo hemos estado escribiendo, es 2 contravariante. Entonces, esto no tiene sentido. Entonces, tenemos que escribir a las derivadas parciales como covariantes. Esto tendría más sentido, porque este objeto sí es 1 contravariante, 1 covariante. Ahora, cuando derivamos parcialmente a una función escalar, es decir, a un campo escalar, que además es una función lineal, estamos aplicándole un operador diferencial a un covector, es decir, un covector a otro covector. Y el covector es un elemento del espacio dual, pero el operador diferencial también es un elemento del espacio dual. Y sabemos que un covector actuando sobre otro covector no es otra cosa que un elemento del espacio dual doble. Y el espacio dual doble es isomorfo al espacio vectorial. Entonces,
un covector actuando sobre otro covector es un vector, nos da un vector. Por lo que una función, una derivada parcial que actúa sobre una función lineal escalar, nos va a dar un vector. Como este isomorfismo es independiente de las bases, cuando estemos derivando parcialmente una función escalar, no vamos a tener que preocuparnos por si las derivadas parciales están bien o no están bien definidas. Ahí sí están bien definidas. Cuando no están bien definidas es cuando las aplicamos a vectores o a campos vectoriales. ¿Por qué? Ya vimos que esto explica que las derivadas parciales forzosamente deben ser elementos del espacio dual, es decir, deben ser covariantes. Y a partir de ahora las vamos a escribir de manera covariante. Pero vamos a ver ahorita por qué les estoy diciendo que no están bien definidas. Ahora, vamos a ver qué pasa si aplicamos las derivadas parciales definidas correctamente, o sea, de su forma covariante, a un vector. Lo mismo pasa si las aplican de manera contravariante, ¿eh? Pero esto es para hacer énfasis. Vamos a considerar a R2 y a un vector B en R2 en la base canónica. Y esto también sirve como prueba de que el plano tangente se corresponde con R2. Entonces, si B es un vector de R2 en la base canónica, podemos escribir a B como X, Y. Entonces, el gradiente de B va a ser DJ BI, en el que ya estamos usando la notación covariante. Esto sabemos que no es otra cosa más que la derivada parcial de la primera componente respecto de la primera componente, o sea, con respecto de X, la derivada parcial con respecto de X de la segunda componente, la derivada parcial de la primera componente con respecto de Y, y la derivada parcial de la segunda componente con respecto de Y. Y esto no es nada más que la matriz identidad, que es 1001, que es la delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque es la métrica euclidia. De esta manera, la derivada parcial con respecto a X de mi vector B es 1,0, que es esta parte de la matriz jacobiana. Y la derivada parcial con respecto a Y de mi vector B es esta parte, que es 0,1. Hay que notar un par de cosas. La matriz jacobiana en este caso es una matriz diagonal y las entradas de DJB, es decir, del gradiente de la matriz jacobiana, coinciden con los vectores de la base. Es decir, podemos escribir a cada elemento de la base como Bx 1,0 y By 0,1. Entonces, las parciales de B, en este caso sí coinciden y por lo tanto forman la base de R2. Ahora, si derivamos a Bx con respecto de By, es decir, el término cruzado, es 0, 0. Y esto, pues está bien. No hay ningún problema con esto. Ahora, ¿qué pasa si estudiamos al mismo vector, pero en coordenadas polares? Y con esto casi termino la clase. Denme 10 minutos. Estudiamos ahora el mismo vector, pero en coordenadas polares. Es decir, B igual a R coseno de teta, R seno de teta. Y vamos a hacer el gradiente, es decir, a la matriz jacobiana de mu VI. Esto me va a dar las derivadas parciales de V con respecto a teta y a R. En este caso derivo la primera coordenada con respecto a R y la segunda con respecto a R, la primera con respecto a teta y la segunda con respecto a teta. Esto no me da otra cosa más que coseno de teta, seno de teta y menos R seno de teta, R coseno de teta. Después voy a calcular la matriz inversa, es decir, voy a calcular las derivadas parciales con respecto a I del vector Bmu. Es decir, voy a derivar con respecto a X a mi vector BR
y a mi vector b teta, y con respecto a y, a mi vector br y a mi vector b teta. Esto me da coseno de teta menos r seno de teta y seno de teta, r coseno de teta. ¿Qué nos deja esto? Bueno, para empezar, podemos ver que la derivada parcial con respecto de x de mi vector b es esta de aquí, que es coseno de teta, r seno, menos r seno de teta, y la parcial con respecto a y de mi mismo vector es seno de teta, r coseno de teta. La parcial con respecto a r de mi vector b es coseno de teta, seno de teta, y la parcial con respecto a teta de b es menos r seno de teta, r coseno de teta. Si definimos, como hicimos en el ejemplo pasado, al vector de la base que se corresponde al radio, a la componente de la radio, como br coseno de teta, seno de teta, y lo derivamos con respecto a teta, es decir, queremos el término cruzado, este nos va a dar menos seno de teta, coseno de teta. Y claramente esto no es cero para ninguna combinación de teta. Digo, para ningún teta, perdón. Y hay que notar primero que en el primer caso teníamos una matriz diagonal, lo que implicaba que los términos cruzados se anulaban, mientras que en este caso no sucede. Ahora, esto no es una demostración. Lo que sí podemos decir es que si las diferenciales parciales estuvieran bien definidas para campos vectoriales, es decir, vectores, cumplirían las reglas de transformación que ya habíamos definido antes. Y la expresión para el término cruzado que nos interesa, que es la parcial con respecto de teta de BR, sería de acuerdo a lo que ya habíamos visto en la sección de álgebra lineal y que también vimos en la de transformación de tensores. Podemos escribir a la parcial de teta, a la parcial con respecto de teta de BR como la parcial con respecto de teta de BJ por el gradiente de JI, BI, por la parcial con respecto de I de mi vector BR. Si se dan cuenta, es fácil analizar esto y ver que estamos en lo correcto porque los índices mudos son J e I y los índices libres son teta y R, que además siguen siendo covariante teta y contravariante R. Muy bien, vamos a calcular explícitamente esta regla de transformación. Ya tenemos todos los elementos, simplemente hay que sustituir. Para empezar, el primero que teníamos era d teta b j. Y este no es otra cosa más que d teta bx, d teta by. Luego teníamos este, que, spoiler alert, ya sabíamos, era la matriz identidad y no va a ser nada. Y este de acá era de i br, que no es otra cosa más que de x, o sea, la parcial con respecto a x de br y la parcial con respecto a y de br. Sustituimos lo que habíamos obtenido en los cálculos. Como sabemos, la matriz identidad es muy buena para nada y nos deja, esto en realidad no es otra cosa más que la expresión para el producto punto entre estos dos vectores. Y esto es igual a un espantosísimo 0. Ahora díganme ustedes si lo que habíamos obtenido, que es esto de aquí, es igual a 0, al escalar 0. Eso no es igual a 0 para ningún valor de teta.
Entonces, las derivadas parciales no siguen las reglas de transformación de los tensores, ni de los covectores, ni de nada. Por eso, no están bien definidas. Las derivadas parciales, covariantes, y las contravariantes, no existen las contravariantes, pero las covariantes, no están bien definidas para campos vectoriales, a menos que estemos en el espacio plano, es decir, en el espacio euclídeo, donde la métrica no es otra que la delta de Kronecker, la matriz identidad. Me van a decir, pero toda la vida he estado haciendo derivadas parciales y no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada porque mientras nos quedemos en el mismo espacio y no cambiemos de espacio, es decir, si queremos hacer en coordenadas polares, nos quedamos en coordenadas polares, no pasa nada, a menos de que, o sea, si estamos trabajando con funciones escalares, pues podemos trabajar con funciones escalares y cambiar de un espacio para otro y no pasa nada. Pero si estamos trabajando con campos vectoriales, por favor, no hay que cambiar de espacios, no hay que cambiar de métrica, porque las derivadas parciales no están bien definidas para cambios de coordenadas, es decir, para cambios de bases. Por lo tanto, cuando querramos derivar un tensor de manera con derivadas parciales, y recordemos que yo estoy diciendo un tensor, pero un vector es un tensor. Si yo quiero derivar un tensor parcialmente, no voy a tener un tensor. Ustedes me dicen, bueno, ¿sabes qué? Me vale lo que me estás diciendo, yo voy a seguir derivando parcialmente mis vectores y cambiando de espacios y no me importa un cacahuate esta clase. Bueno, hazlo. Solo ten en cuenta que lo que vas a obtener no es un tensor. Es decir, aquello que obtengas no se va a comportar de manera adecuada frente a cambios de coordenadas. ¿Y cómo solucionamos esto? Definiendo una nueva derivada, la derivada covariante. Todavía nos falta para eso, pero vamos a llegar a eso, ese es el objetivo de este curso. Ahora, hay cosas a tener en cuenta y con eso vamos a finalizar, y es que la notación correcta para una derivada covariante, una derivada parcial, es esta de aquí que ya habíamos introducido un poco, que simplemente en lugar de poner el índice arriba, lo vamos a poner abajo. Y en el caso de una diferencial parcial sobre una función lineal que sea escalar, no hay ningún problema porque ya habíamos visto que esto se convierte en un isomorfismo entre el espacio dual doble y el espacio vectorial, que es independiente de la base. Entonces ahí no hay problema con que si cambio o no de base, no sé qué. Ahora, esto nos permite reescribir la expresión para los vectores tangentes como la composición de dos funciones aplicadas sobre Q. Es decir, yo voy a tener a mi derivada de la curva alfa como esto de aquí, que si se fijan es este escalar con esta función compuesta con mi función phi aplicada en Q. Y ahora lo que voy a hacer es definir a un operador que en la siguiente clase vamos a ver con detalle quién es, y lo voy a definir como el operador X, que va a ser este escalar con solamente las derivadas parciales. ¿Quién es este operador? Ya lo veremos. Claramente, este operador es la combinación lineal de estos escalares, que recordemos que eran las entradas de cada vector derivadas con respecto al parámetro, y los elementos de la base, estos. Entonces, las derivadas parciales por sí solitas, sin aplicarlas a ninguna función, también son la base de un espacio vectorial. ¿Pero de quién? Bueno, este operador es elemento de un espacio dual. ¿Por qué? Porque como vemos, necesita ser aplicado sobre una función, sobre un vector, o también puede ser sobre una función, pero es un covector. Entonces, es un elemento de un espacio dual. ¿A quién es dual? Pues es dual
sobre lo que opera y opera sobre elementos del plano tangente. Entonces, este operador, que ya veremos quién es un elemento del espacio dual al plano tangente, que podríamos llamar el espacio cotangente, el plano cotangente. Y la base de este espacio dual al plano tangente son las derivadas parciales así solitas, sin aplicárselas a nada. Debemos recordar estas identidades y ahora sí, podemos simplificar la expresión para los vectores tangentes en términos de este operador nuevo como el operador aplicado en P es el operador aplicado en alfa de 0 y esto no es otra cosa que el operador aplicado en phi de q. Y esto, como ya vimos, es esto de acá, que no es nada más que el vector tangente a la curva, a la superficie S en P. Si escribimos al vector tangente en P en la superficie S como la derivada de phi en Q, la expresión para los vectores tangentes nos queda de manera muy elegante como la derivada de phi en Q, es esta expresión de aquí, que es una combinación lineal de estos vectores de la base, o este operador aplicado al punto P. Y mi último comentario es que si establecemos un sistema local de coordenadas fijo para un punto P de la superficie, los elementos de la base de este subespacio, que es el plano tangente y que va a ser un subespacio de R2 y que corresponden al punto, bajo este sistema coordenado, van a ser las derivadas parciales de nuestra parametrización. Es decir, yo puedo encontrar una parametrización para una superficie en un punto que se corresponda con cuyos vectores tangentes y por lo tanto los elementos de la base, las derivadas parciales de mi parametrización, se correspondan con R2. Y hasta aquí llega la clase de hoy.